El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. A modo de introducción. Marxismo y feminismo. Historia y conceptos. En este momento en el que a nivel mundial se siente la necesidad de un cambio económico, social y cultural, es importante tener presentes los principales problemas de la relación entre marxismo y feminismo. El primer paso es analizar qué entendemos por marxismo y por feminismo para después unir estas perspectivas, lo cual no solo es posible sino totalmente necesario para ese cambio por el que trabajamos. Este proceso de cruce debe resultar en una mutua redefinición. Incluso si entendemos el marxismo como el pensamiento de Karl Marx y no como los usos que se han hecho posteriormente de sus ideas o como, por ejemplo, la ideología de la URSS o China. En el mismo pensamiento de Marx ya hay muchos elementos de su concepción de la sociedad y del capitalismo de los que necesitamos liberarnos. A su vez, tenemos que recuperar lo que es útil e importante hoy en día de su teoría de la historia y del cambio social, y es que Marx ha contribuido enormemente al desarrollo del pensamiento feminista, entendido como parte de un movimiento de liberación y de cambio social, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. En primer lugar, su concepto de la historia. Para Marx, la historia es un proceso de lucha de clases, de lucha de los seres humanos por liberarse de la explotación. No se puede estudiar la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, único, si la historia es entendida como una historia de conflictos, de divisiones, de lucha. Para el feminismo, esta perspectiva es muy importante. Desde el punto de vista feminista, es fundamental poner en el centro que esta sociedad se perpetúa a través de generar divisiones por género, por raza, por edad. Una visión universalizante de la sociedad, del cambio social, desde un sujeto único, termina reproduciendo la visión de las clases dominantes. En segundo lugar, la cuestión de la naturaleza humana. La concepción de Marx de la naturaleza humana es un resultado de las relaciones sociales, no como algo eterno, sino como producto de la práctica social, es una idea central para la teoría feminista. Como feministas y como mujeres, hemos luchado contra la naturalización de la feminidad, a la que se le asignan tareas, formas de ser, comportamientos, todo impuesto como algo natural para las mujeres. Esta naturalización cumple una función esencial de disciplinamiento. Cuando rechazamos algunas tareas, domésticas por ejemplo, no se dice es una mujer en lucha, se dice es una mala mujer, porque se presume que hacerlas es parte de la naturaleza de las mujeres, de nuestro sistema psicológico. Esta concepción nos ha servido para luchar contra la naturalización y la idea del eterno femenino. En tercer lugar, la relación entre la teoría y la práctica. Marx siempre subrayó que se conoce la sociedad en el proceso de cambiarla, que la teoría no nace de la mente de una persona, del pensamiento en sí mismo, de la nada. Nace del intercambio social, de la práctica social y en un proceso de cambio. En cuarto lugar, y de manera central, el concepto de trabajo humano. La idea del trabajo como la fuente principal de la producción de la riqueza, sobre todo en la sociedad capitalista, el trabajo humano como la fuente de la acumulación capitalista. Por último, y de forma más general, el análisis de Marx sobre el capitalismo. Aunque está claro que el capitalismo ha cambiado, que la sociedad capitalista, la organización del trabajo, las formas de acumulación, todo esto ha cambiado mucho desde que Marx escribió El Capital. Algunos elementos que Marx destacó continúan siendo importantes para entender los mecanismos que conforman este sistema y le permiten perpetuarse. Al mismo tiempo, el feminismo nos ha dado herramientas para hacer una crítica de Marx. Este es uno de los aportes más importantes a nivel teórico del movimiento feminista de los años 70 y del que formé parte, en especial, de las mujeres que se identificaron con la campaña Salario para el Trabajo Doméstico y que contribuyeron enormemente al desarrollo de una teoría marxista feminista.
entre ellas Maria Rosa dalla Costa y Leopoldina Fortunati en Italia y María Mies en Alemania. Estas mujeres criticaron de forma fuerte a Marx porque éste se enfrentó a la historia del desarrollo del capitalismo en Europa, desde el punto de vista de la formación del trabajador industrial asalariado, de la fábrica, de la producción de mercancías y el sistema del salario, mientras que obvió problemáticas luego cruciales en la teoría y la práctica feminista. Toda la esfera de las actividades centrales para la reproducción de nuestra vida, como el trabajo doméstico, la sexualidad, la procreación. De hecho, no analizó la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista moderna. Marx reconoció la importancia de la relación entre hombres y mujeres en la historia desde sus primeras obras. Denunció la opresión de las mujeres, sobre todo en la familia capitalista. Por ejemplo, en los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, escribe que la relación entre mujeres y hombres en toda sociedad, en todo periodo histórico, es la medida de cómo los seres humanos han sido capaces de humanizar la naturaleza. Estas son las palabras que usa. En la ideología alemana, habla de la esclavitud latente en la familia y de cómo los varones se apropian del trabajo de las mujeres. En El Manifiesto Comunista, denuncia la opresión de las mujeres en la familia burguesa, cómo las tratan como propiedad privada y cómo las usan para transmitir la herencia. Hay por tanto cierta presencia de una conciencia feminista, pero son comentarios ocasionales que no se traducen en una teoría como tal. Solo en el primer volumen de El Capital, Marx analiza el trabajo de las mujeres en el capitalismo, pero solo analiza el trabajo de las mujeres obreras en la gran industria. Es cierto que pocos teóricos han denunciado con tanta pasión y eficacia la explotación brutal en las fábricas de las mujeres y los niños, y de los hombres por supuesto, describiendo las horas de trabajo, las condiciones degradantes, si bien con cierto tono moralista, como cuando habla de la degradación de las mujeres, que al no poder vivir de su salario, muy bajo, deben complementarlo con la prostitución. Pero en los 3 volúmenes de El Capital no hay ningún análisis del trabajo de reproducción. Solo habla de ello en 2 pequeñas notas. En una escribe que las obreras, al estar todo el día en la fábrica, se ven obligadas a comprar lo que necesitan. Y, en la segunda, señala que había sido necesaria una guerra civil para que las obreras se pudieran ocupar de sus niños, en referencia a la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que acabó con la esclavitud y supuso una interrupción de la llegada de algodón a Gran Bretaña y, por tanto, el cierre de las fábricas. Es curioso que no fuera capaz de ver el trabajo de reproducción. Él mismo, al comienzo de la ideología alemana, dice que si queremos entender los mecanismos de la vida social y del cambio social, tenemos que partir de la reproducción de la vida cotidiana. Reconoce también en un capítulo del primer volumen de El Capital, llamado Reproducción Simple, que es como denomina a la reproducción de la mano de obra, que nuestra capacidad de trabajar no es algo natural, sino algo que debe ser producido. Reconoce que el proceso de reproducción de la fuerza laboral es parte integrante de la producción de valor y de la acumulación capitalista. La producción del medio de producción más valioso para los capitalistas, el trabajador en sí mismo. Pero, de manera muy paradójica desde un punto de vista feminista, piensa que esta reproducción queda cubierta desde el proceso de producción de las mercancías. Es decir, el trabajador gana un salario y con el salario cubre sus necesidades vitales a través de la compra de comida. Nunca reconoce que es necesario un trabajo, el trabajo de reproducción, para cocinar, para limpiar, para procrear. Marx señala que la procreación de una nueva generación de trabajadores es fundamental para la organización del trabajo, pero lo ve como un proceso natural. De hecho, escribe que los capitalistas no tienen por qué preocuparse respecto a este tema y pueden confiar en el instinto de preservación de los trabajadores. No piensa que puede haber intereses diferentes entre hombres y mujeres de cara a la procreación, no lo entiende como un terreno de lucha, de negociación.
A la vez, piensa que el capitalismo no depende de la capacidad de procreación de las mujeres, dada su constante creación de población excedente a través de revoluciones tecnológicas. Sin embargo, clara muestra de la preocupación del capital y del Estado respecto del volumen de la población es el hecho de que con el advenimiento del capitalismo llegaron todo tipo de prohibiciones del control de la natalidad por parte de las mujeres, muchas de las cuales llegan hasta hoy día, al tiempo que se intensificaron las penas para aquellas que las ponían en práctica. Por otro lado, solo tiene en cuenta las relaciones sexuales en relación con la prostitución que, como hemos señalado, encuentra degradante y obligada para las mujeres por su empobrecimiento. Este es un límite crucial de la teoría de Marx, una de las consecuencias de su incapacidad para ver más allá de la fábrica y entender la reproducción como un área de trabajo, y de trabajo sobre todo femenino, es que no se dio cuenta de que mientras escribía El Capital, se estaba desarrollando un proceso de reforma histórica que en pocos años llevó a la construcción de la familia proletaria nuclear.